Juez primero superior del asesinato indicado por el TAS de ser el autor del asesinato de Luis Carlos Galán y del atentado a él. La primera sensación fue el carro bomba que estalló. Para intimidarlo. Consecuente con la paz. En el mes de septiembre. Ese es el muchacho que... Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Continúe, señor secretario. A continuación, la intervención del señor Ernesto Báez de la Serna, jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia. Doctor Jorge Carmelo Pérez Alvarado, segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes. Mayor Vega, le pido que las víctimas que están afuera gritando tengan una voz frente a unos medios amarrados y arrodillados frente a un discurso. No a leyes de perdón y olvido. No más impunidad, que el Estado responda. Si va a haber un desmonte del paramilitarismo, que sea el Estado el que responda, que no se autoperdone los crímenes. Contravía. ¿Qué pretendemos con esta ley? Que las víctimas conozcan la verdad, que las víctimas tengan un acceso preferencial a la justicia. En este país la inmensa mayoría de las víctimas hacen parte del universo de la población vulnerable y es un deber, es una obligación internacional del Estado colombiano diseñar las medidas para que las víctimas de los derechos humanos superen su condición de vulnerabilidad. Hemos convenido con el visto bueno de los tres coordinadores ponentes hacerle un homenaje a la Constitución nuestra y en consecuencia poner como fecha de iniciación para este tema de víctimas y de tierras el 1 de enero de 1991. El objeto de la ley es crear un instrumento de carácter legislativo que permita precipitar una política masiva de reparaciones, pero además que posibilite también la reglamentación y la organización institucional para garantizar a las víctimas medidas de asistencia, medidas de ayuda humanitaria y garantías judiciales en los procesos penales que se adelantan contra quienes fueron sus victimarios. ¿Por qué surge este proyecto de ley o de dónde surge? Primero, de la realidad del conflicto colombiano. Estamos hablando de alrededor de 5 millones de víctimas en Colombia. Estamos hablando casi de la tercera parte de la población de este país. Por lo tanto, establecer legislativamente unos derechos y unas obligaciones institucionales para un sector tan significativo de la población tiene que ser una prioridad. El número de víctimas en Colombia es de un número de una magnitud muy extensa.
por varias razones. Una primera razón es por las lógicas del conflicto, que ha tenido distintas olas, y ha tenido distintos repertorios, digámoslo así, de violencia. Y segundo, por la magnitud del conflicto, por la longitud del conflicto en el tiempo. Eso nos ha dejado números que internacionalmente son alarmantes. Por ejemplo, ser el segundo país con el mayor número de desplazados internos en el mundo. Buena. ¿Y para dónde lleva el televisor, mi doña? Ay, está apartado, mira. ¿Por qué se va? ¿Ah? De irme que me dieron. ¿Qué? Me dieron ganas de irme. Como toda la gente. Claro. ¿Y por qué? Cosas de la vida. Aunque realmente, estadísticamente, las víctimas de la década de los 90 son mucho más que las de los 80, pero las de los 80 tienen también un significado muy importante, porque ocurrió en esa década el genocidio de un partido político, porque ocurrieron en esa década las primeras masacres a cargo de organizaciones criminales y al parecer o presuntamente también en complicidad con miembros de la fuerza pública, porque ocurrieron magnicidios que han marcado un hito en la historia de Colombia, y eso, así no sea en términos materiales por cuenta de las indemnizaciones o de las reparaciones, en términos simbólicos y de verdad son muy importantes. La década de los 80s fue la década que se caracterizó en la historia de la violencia política colombiana como la década en donde se intentó exterminar a los miembros de un partido político, que es la Unión Patriótica. Precisamente en octubre de 1987 se conoce la desaparición de 18 comerciantes. Vladimir confesó que fueron sus hombres los autores de la desaparición por orden del general Yanini. Para ese año ya se contaban en cientos los militantes de la Unión Patriótica asesinados, y a la alianza paramilitar se le sumaba un nuevo socio, el narcotráfico en cabeza de Gacha y Escobar. Pardo Leal lo denunció en agosto de 1987. Los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia, provienen del narcotráfico. En octubre de ese mismo año es asesinado Pardo Leal por un comando paramilitar. Los hombres de Vladimir reaparecen para atacar al Estado. En enero de 1989, en La Rochela, acabaron con una comisión judicial que se disponía a investigar las desapariciones en la zona. Según Vladimir, el general Yanini dijo que fue la mejor vuelta que pudieron hacer. El 11 de noviembre del 89 reaparecen los hombres de Vladimir. Cometen la masacre de Segovia, Antioquia. Allí son asesinadas 70 personas, entre mujeres, ancianos, hombres y niños. Vladimir señaló a algunos oficiales del ejército en Segovia, junto a políticos, de fraguar la masacre. La masacre de Segovia se perpetuó en represalia por la victoria de la Unión Patriótica en ese municipio. Salió un último informe al respecto, en donde determina que habría al menos unas 51.000 personas desaparecidas, que resulta en términos casi el doble de las personas que fueron desaparecidas en Chile o en Argentina. Entonces, lo cual determina que una ley como la ley de víctimas es totalmente necesaria para atender un problema que es evidente y un problema que es enorme y que lleva un montón de tiempo. Y la fecha de 1991 fue producto de un acuerdo que se celebró en la Casa de Nariño, con presencia del Partido Liberal, del Partido Conservador, del ministro Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, del Partido de la U, del propio presidente Juan Manuel Santos, del ministro de Defensa. Digamos que esta no fue una decisión que surgiera espontáneamente del Partido de la U en el día de ayer. Eso se había debatido en Palacio, se acordó en la Casa de Nariño y con ese acuerdo llegaron muchos sectores a votar el proyecto de ley. No tendría sentido que Colombia en una legislación de reparación de víctimas en los archivos de la memoria,
en las medidas simbólicas y de resarcimiento moral de las víctimas se deje a un lado a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, se deje de lado la verdad frente al magnicidio de Luis Carlos Galán, se deje de lado lo que ocurrió en La Rochela, con la masacre de La Rochela, la masacre de Segovia, para hablar solamente de algunas de ellas. Y sería también reprochable que justamente en el inicio de la gran expansión de las FARC, del fortalecimiento de su estructura militar, lo que haya ocurrido en la década de los 80 quede por fuera en cuanto a violaciones de los derechos humanos de una ley de reparación a las víctimas. Yo creo que la votación de ayer obedeció a la determinación de honrar lo que se había acordado en presencia de todas las fuerzas políticas, de todos los sectores políticos que integran la unidad nacional. Creo que hay una reflexión importante y creo que el Senado debe abrir esta discusión para llegar a la mejor determinación. No obstante que es muy probable que la Corte Constitucional tome la decisión de considerar inconstitucional cualquier fecha, porque cualquier fecha es arbitraria. Es tan extremo que si usted observa las casas en el país, va a encontrar que los colombianos han tenido que volver cárceles sus casas. Y coraje de buen periodista han sido los fundamentos para otorgar el premio CPB de Prensa 1985 a Libreta de Apuntes de Guillermo Cano, publicada en El Espectador de Bogotá. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. De que no se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. Con Pizarro, todos, entre todos, cambiaremos la historia de Colombia. Con este gesto simple y limpio se inició el camino de la palabra que sí. Desconocer esas víctimas, desconocer ese dolor es desconocer la historia. Y cuando uno desconoce la historia, evidentemente que deja elementos para que la historia triste se repita. Porque si el Estado busca establecer una medida que beneficie a las víctimas, que busque la reconciliación y la superación de la vulnerabilidad asociada a esas violaciones, lo primero que tiene que hacer es evitar que las víctimas sientan que son atacadas por esa medida y crear sensaciones de discriminación es una de las medidas que menos alienta a las personas a que participen del mecanismo, y es decir, crear tú sí, tú no. Porque una ley de víctimas no solamente busca dar unos objetivos o unos medios materiales a unas personas que han sufrido una violación, también busca reconocer algo a partir del Estado y reconocer ante la sociedad, ante la comunidad internacional y ante las víctimas un error que se cometió, algo que sucedió y que el Estado busca incluirla socialmente de nuevo, rescatar su ciudadanía. Pero si el Estado, a través de una medida que parece ser altamente arbitraria, deja algunas víctimas por fuera, ese sentimiento de exclusión va a ir en contra de lo que pretende establecer un mecanismo como este, que no es otra cosa que generar un espacio de convivencia que genere un reconocimiento en que existe un Estado, que es un Estado que está en capacidad de garantizar unos derechos y que invita a una comunidad que ha sido vulnerada, que ha sido excluida y que ha sido explotada a que participe de una comunidad política. Hay fuerzas que se están oponiendo, pero también en la discusión no legal, la violenta, han empezado a construirse estrategias para impedir que eso se aplique.
tendríamos que entender por qué. ¿Por qué en Colombia hay sectores de la sociedad colombiana que se oponen y quieren destruir cualquier posibilidad de una reparación integral de las víctimas de la violencia en Colombia? En la Cámara, en un debate muy difícil, porque este proyecto tiene francotiradores de tiempo atrás, los mismos francotiradores que en el pasado gobierno, desde cómodas sillas del Ejecutivo, se tiraron la ley. Esos francotiradores ahora están tratando de seguir ejerciendo su papel de sepultureros de la ley de víctimas. Entonces, y el tema tiene que ver con la tierra, en primerísimo lugar. Colombia, digamos, a diferencia de la mayor parte de los países del mundo, no ha logrado superar el feudalismo que España trajo a nuestro territorio y que tiene como consecuencia no solamente una gran concentración de la tierra típica del mundo feudal español, sino un sinónimo entre tierra y poder. El poder local en Colombia, en muchas regiones de nuestro país, se mueve alrededor de este sinónimo. Si tienes la tierra, tienes el poder. Si tienes la tierra y el agua, tienes el poder. Una de las cuestiones particulares que hicieron, creo yo, que genere algunos enemigos el proyecto, es el hecho de que todavía exista un conflicto armado en Colombia. Entonces, que muchas personas que en este momento están cometiendo, crean que eso va a ser una posibilidad de ir ante la justicia después, o que no vayan a poder desarrollar sus actividades armadas. Y eso parte tanto del punto ilegal, como desde el punto, digámoslo así, legal. Entonces, ¿qué nos obliga a salir? Porque entonces ya comienzan los borbandeos, y comienzan a acercarse los paramilitares, y eso masacrando gente indiscriminadamente, ¿sí? Donde ya mochaban la gente, era con motosierra, mataban a palos y todo eso. Entonces no hubo, cuando ya comienza eso de verdad en fuerte, la gente no tuvo más que hacer, se salieron una gente ya hacía 2 meses desde Salaquí para acá, truando todo ese territorio desde allá, desplazados. Entonces ellos llegan por aquí y nosotros nos tocó salir. En medio de los desplazamientos y los ataques en el año 2000 y durante la administración del expresidente Pastrana, a las comunidades de Curvarado y Jiguamiendó les fueron otorgados títulos colectivos sobre sus tierras. Nuestros títulos también vienen y utilizan la misma estrategia de amenazar, aterrorizar, matar, desplazar a la gente para poderse ellos adueñar del territorio y luego empezar a implementar los megaproyectos, porque ellos dicen que el campesino es un obstáculo para el desarrollo. Pero la gente resistió. No se resignaron a abandonar lo que les había dado sentido a sus vidas. La tierra, el río, el árbol de aquí y de allá, la tarde y las noches del Jiguamiendó y Curvarado. Pero cuando quisieron regresar, no encontraron sus fincas ni las tumbas de sus mayores. Todo estaba cubierto por cultivos de palma. Como esto no está resuelto, lo que hoy sí sabemos es que los usurpadores de la tierra están actuando, combinando sus formas de lucha. 2 fundamentales. Serán 3, la jurídica, la política, es decir, van a mover sus fuerzas, sus representantes políticos. ¿Quién es el mayor representante político de los usurpadores de la tierra en Colombia? Álvaro Uribe Vélez, el uribismo. Y el uribismo tiene una fuerza en el Congreso. Por eso observamos dirigentes del uribismo en el Congreso de diferentes partidos atacando el proyecto de ley. Por eso quisieron cortarlo colocándole una fecha, el 91. Es decir, una década, desde el 80 al 91, sin reparación de víctimas. Una década de usurpación de tierras. Porque un ejercicio serio de verdad, justicia y reparación asusta a algunas personas que cometieron violaciones durante el conflicto y que sienten que su responsabilidad o penal puede ser involucrada acá, o incluso su responsabilidad económica por las cosas que hicieron. Por ejemplo, todo lo que se ha hablado de paraeconomía. Si nosotros hacemos un ejercicio serio de develar qué sucedió en las regiones, cómo se trasladó la tierra, cómo las compras masivas aparecieron después de los desplazamientos, muchas personas que han amasado fortuna con un manto de legalidad a partir de estos hechos ilegales, pues se sienten atacados. Entonces, aquí hay que decirlo claramente, el expresidente Uribe es un hombre que estuvo
relacionado durante toda su vida política y durante sus 2 gobiernos con estos sectores paramilitares. Él ha querido de alguna manera lavar esa imagen, él ha querido desconocer ese hecho o por lo menos desentenderse de ese hecho crucial, pero basta hacer un breve recorrido por su biografía política para entender que él estuvo íntimamente ligado a esos sectores. Entonces yo creo que hay varios grupos de enemigos, unos más metidos entre la ilegalidad y la legalidad, y otras personas que, digamos, sienten que la develación de la verdad, que sienten que la reparación va a afectarlas directamente, lo cual no parecerá ser cierto en este proyecto de ley. Han pasado 30 años y estamos hablando de devolver el proceso, es decir, de que la tierra vuelva a las víctimas y se le quite a la mafia. En eso estamos de acuerdo con Santos, pero yo le pregunté a Santos, ¿usted cree que se puede hacer pacíficamente? Le pregunté a Santos, ¿usted cree que con el ejército que tenemos y la policía, que en 30 años institucionales convivieron y hasta fueron cómplices de la usurpación de la tierra en Colombia, podemos garantizar en corto plazo que se devuelva el proceso? Es decir, que las armas de la nación se coloquen al servicio de la víctima y el campesino y en contra del usurpador de tierras. O necesitamos otras políticas adicionales, porque lo que se cierne es que los usurpadores de la tierra van a usar su poder político y militar contra la ley. Ahora, ¿de qué poder económico estamos hablando? Estamos hablando de 6.600.000 hectáreas usurpadas. A 10 millones de pesos, más o menos 66 billones, 33.000 millones de dólares de patrimonio representado en tierra que se trasladarían de la mafia o sus testaferros a las víctimas, a los campesinos. Ellos lo van a hacer pacíficamente. Si son narcotraficantes, no tenemos que hablar de una nueva política antinarcóticos, tema de debate futuro, inmediato. ¿Nos sirve la política antinarcóticos de los Estados Unidos para resolver pacíficamente este problema? ¿Podemos construir una justicia transicional para el narcotráfico que permita intercambiar cárcel y extradición por tierra? Y entonces garantizar un proceso pacífico, es decir, una reconciliación. La ley de víctimas que va a entrar a estudiar el Senado de la República, después de los 2 debates en la comisión y en la plenaria de la Cámara de Representantes, tiene aspectos muy positivos. Un aspecto positivo es la idea de reconocer a las víctimas independientemente de quién haya sido el victimario. Hay otros problemas de falta de reconocimiento de víctimas, pero ese de alguna manera busca ir más allá de lo que han sido los debates anteriores y sobre todo el marco actual existente. Otra segunda, digámoslo, dispositivo fundamental que tiene este proyecto de ley son las medidas encaminadas a retornar a las personas que han perdido sus tierras a través de la devolución jurídica de los bienes que perdieron, que es devolverle las tierras a las personas, al menos jurídicamente. La idea de la restitución es fundamental y es muy importante. Sin embargo, el proyecto de ley también tiene algunos dispositivos que pueden ser corregidos o que creo yo que pueden ser mejorados. Por ejemplo, hasta este momento la institucionalidad que tiene el proyecto de ley es altamente compleja y todavía no se ha definido muy bien la relación entre esta ley y otras leyes anteriores. Por ejemplo, la relación en si esta ley va a derogar algunas de las normas que se han establecido ya para los desplazados a través de otra ley que es la ley 387, y si esta ley va a derogar algunas cosas que también ya se habían establecido para las víctimas en otras leyes de orden público, porque la institucionalidad se vuelve a veces un poco compleja y desde el punto de vista de las víctimas, sobre todo, enfrentarse a todo un mecanismo difícil de dispositivos, de mecanismos, de comisiones, de comités municipales, departamentales, nacionales. Eso creo yo que se haría un gran favor al proyecto y se haría un reconocimiento importante para las víctimas en caso de que se aclarara. Pues esos que colocaron la fecha del 91 como punto de arranque están atentando, están representando
los intereses de los usurpadores de tierra. Y no solamente por ahí, de diversas maneras tratan de colocarle problemas a la ley. Pero la otra forma de lucha que estos usurpadores de la tierra están ejerciendo es el asesinato, es el terror, el anuncio de las masacres, la muerte de dirigentes, de víctimas, la amenaza sobre el desencadenamiento de nuevas violencias en la medida en que la ley se empieza a aplicar. Es más o menos el contexto de lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Quiere decir que el uribismo empieza a hacerle oposición al gobierno. Un dato político importante. El gobierno de Santos profundizará esa distancia con el uribismo y los usurpadores de la tierra, o temeroso terminará regresando al redil. La oposición democrática de Colombia será capaz de entender que aquí se está definiendo si Colombia se vuelve democrática o no, si Colombia puede salir de la violencia o no. Sabemos, sin embargo, que el empeño de todos no ha resultado aún suficiente para conjurar la grave situación que se presenta. Ante las dinámicas del conflicto, nuevas formas de privación injusta e ilegal de los derechos aún se siguen expresando. Hoy acudimos a un escenario paradójico. De una parte, la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero por otra parte, el recuerdo de Rogelio Martínez, Hernando Pérez, Óscar Mausa, para solo mencionar algunas de las personas cuya lucha por la recuperación de sus tierras terminó costándole sus propias vidas. Yo creo que es importante que el Senado tenga en cuenta, en primer lugar, que la ley de víctimas no es solo una medida material, sino también un reconocimiento simbólico importante. Y que para que ese reconocimiento simbólico tenga efectos no solamente para las víctimas, sino para la sociedad en general, tiene que no discriminar a las víctimas. Tiene que ser un mecanismo que incluya y no que excluya. En segundo lugar, el Senado tiene que tener en cuenta que hace una ley de víctimas para una situación en la cual existe un conflicto todavía. Si el Senado discute la ley de víctimas para un país en el cual no hay un conflicto, está cometiendo un grave error, y por eso tiene que tener en cuenta medidas de seguridad, medidas de protección, tiene que tener en cuenta que el universo de víctimas probablemente va a aumentar en el futuro porque la violencia sigue ocurriendo. Esas son dos cuestiones importantes que tiene las características específicas colombianas. Y en tercer lugar, el Senado tiene que tener en cuenta que la participación de las víctimas y de sus organizaciones es fundamental, tanto para la discusión de las víctimas como para lo que va a ser su implementación. Y tiene que ver a las víctimas como constructoras de paz y como constructoras de sociedad. Y que este mecanismo lo que tiene es que potenciar esos esfuerzos y potenciar todas las posibilidades que tienen las víctimas para desde sus terrenos, desde sus territorios, trabajar y construir paz. Y creo yo, trabajar ahí sí de verdad en un posible horizonte de reconciliación en Colombia. Contravía.